está entre el elenco de Cachún. Ajá, sí, exactamente. Alejandro José, hijo, según yo, de Fernando Luján. Todos los changueros son hijos de Fernando. Como, pues el relajo, su gag eran las porras, ¿no? O sea, era así como... Él es el que le hacía... Pero era medio bestia el güey. Sí. Y él estaba detrás de la maestra Evergreen, que bueno, pues también... pues era también parte de o sea, así como... Sí. Y tampoco trataban de verse acá los super en onda con la raza de los 80. O sea, que sacaran... ¿no? Ivonne de la Torre como la Piraña 1, Eduardo Bernach como Friki Ricardo, Manuel Gurría como el inspector Romualdo Tenorio. Él era como el de la CEP. Ok. Sí, el inspector. El inspector, exactamente. Buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos a este 2024. Pues el Beto se trajo un artilugio noventero. El pepsilindro. El pepsilindro, exactamente. Y ¿cómo estás, Alberto Cerón? Ah, mira, y sí le puso Red Cola. Ah, claro, pero por supuesto. Le puso Pepsi Cola. Es Pepsi. Ya se le puede decir Pepsi, ¿eh? A la Pepsi, lo dijo sí, ya claro. Cuauhtémoc Blanco. El señor gobernador el gobernito del estado de Morelos dijo que ya se le puede decir Pepsi a la Pepsi. Exactamente. Yo creo que como político es lo mejor que ha hecho y todavía era futbolista. Cuando pasó. No, pues un saludo a todos. Como podrán ver, pues este programa es el primero que grabamos en 2024. Exacto. Muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Bienvenidos a una emisión más de En 30 y 40 y empezamos con los saludos. Exactamente. A toda la raza de En 30 y 40 que nos visitan. Aquí la querida Botas me dio su el papelito que para saludarlos a todos. Y no entiendo por qué mi teléfono es autómata. Ya lo había, te lo prometo que ya lo había seleccionado, pero ¿mandé? No es autómata, tú te automatas solito. Me automato solito. Bueno, de mientras, ¿qué te parece, Beto, si les comentas en dónde nos pueden encontrar? Claro que sí, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como CRN Media. En Facebook nos encuentran como En 30 y 40, el grupo donde pueden publicar y crear nostalgia entre toda la comunidad. También tenemos En 30 y 40 Podcast, donde se sube todo lo relacionado a los videos que estamos haciendo, a los podcasts, shorts, videos cortos, reels y los programas completos, que todavía tengo ahí una listita de programas que hay que subir a la parte de Facebook. En YouTube nos encuentran en CRN Media. En la playlist de En 30 y 40 están todas las emisiones canon, no canon, especiales, todo lo que hemos tenido en este podcast desde el mes de abril del 2023 hasta el día de hoy. Exactamente. Y bueno, pues ya ahora sí tengo aquí a la gente que estaba pendiente de saludar. Muchas gracias a Alicia Maravilla. Muchas gracias a Esther Urquieta y pues obviamente a toda su familia. 2024. Ya vamos a empezar. Sí, no. A Carlos Enrique García Hernández, a Rafael Martínez Zárate, a Lorena Moreno, a Liliana Garduño, también muchos saludos hasta allá. Alfredo Cara Rod, a Marné Rangel, a Sonia Bernal González, a Gabriela Blasa Martínez, obviamente, a César Díaz, a Blas Olivares, a Víctor Sánchez, a Fernanda Gómez, a Victoria Viridiana Martínez, a Samantha Núñez, a Aisineb. Bueno, dice Venecia Bichique. Ok, Venecia Bichique. Muchas gracias de verdad por todos los saludos y todo lo que hacen por este programa. Que bueno, pues es poquitos. Sí. Creo que las fiestas navideñas sí me los pusieron de vacaciones a todos. Bueno, y es que también pues cabe recalcar que pues sí tuvimos programas especiales. Entonces, pues apenas muchos están así como que reviviendo así de, ay, yo tenía una computadora por ahí. Sí, pues sí, apenas estamos regresando a esta vida normal, común y corriente. Más corriente que común. Y pues hoy vamos a platicar de una serie, de una de las primeras series, como tú les llamas, sitcom.
Sitcom. Sitcom. De situación. Situation. Comedy. Comedy, exactamente. Que bueno, fue... Es una cosa ya que empieza a marcar como el caminito de los 80s, o sea, como que de esta juventud ochentera, de estos cambios pues en la mente de los que vivíamos en la Ciudad de México. Y esto empieza en 1981. Bueno, se empieza a cuajar desde antes. Ajá. Desde 1980. Estos personajes, Luis de Llano y Marco Flavio Cruz, ya viejos conocidos. Las jóvenes promesas de la televisión mexicana. Bueno, o sea, ya conocidos, por ejemplo, con cosas como Avándaro. O sea, que bueno, fueron los productores asociados a este festival de rock y ruedas de Avándaro. Que bueno, pues se veía que tenían una relación con este rollo del relajo y de la juventud y demás. Obviamente también esto en relación que pues la hermana de Luis de Llano, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre de la mamá de Benny Barra, ¿cómo se llama? De Julissa. Exactamente. Saludos a Paco Gregson, no sé por qué me acordé. Julissa, obviamente, pues ya también estaba montando estas ondas de vaselina y bla, bla, bla. Y entonces hay ahí como una fusión muy extraña entre... bueno, pues también Televisa empezaba con este centro de educación artística que bueno, pues ya había... O sea, ya tenía muchos niños y muchos jóvenes. Y pues muchos de estos jóvenes exactamente que empiezan esta serie, este sitcom que se llama Cachún Cachún Rara. Así es. Que bueno, viene precisamente de la porra de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Goya. Que tiene muchas connotaciones. O sea, mucha gente dice que es que es una cuestión como de grito de seducción. Otros que bueno, que realmente era un grito que se tenía en la prepa número 1 ahí en San Carlos, porque enfrente una señora que seguro sí, hay otra que hay un montón que en el cine, que la sí, hay muchas historias. O sea, uno que fue universitario, desgraciadamente. Sí hay varias versiones de esa del Goya, pero al final terminó siendo el grito de guerra de todas las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México. No hay una sola escuela de la UNAM que no esté orgulloso de corear un Goya a la hora de tener algún triunfo, o incluso de batallar contra alguna otra escuela, ¿no? Entonces sí es así como ya un Sí, pues ya es parte también de la cultura. Sí, ¿no? sí, y cabe recalcar que sí, el que se decía en la serie, pues sí se utiliza porque pues la UNAM tiene 9 prepas, ¿no? Ajá, exactamente. Y bueno, pues Cachún Cachún Rara empieza en 1981 como una cuestión de Luis de Llano, Marco Flavio, con varios productores también ahí que se asociaban, que querían empezar a hacer este rollo de el rock and roll, o sea, el rock and roll sesentero. O sea, al principio querían hacer así como una prepa sesentera, pero pues ya después dijeron, no, güey, pues ya estamos en los 80s, la modernidad. Pues sí, creo que sí, ¿no? Pues sí, o sea, tenía que hacer algo como más, pues más moderno, y empiezan con esta primer temporada, digámoslo así, que antes no era por temporadas, pero empieza del 81 al 83 con estos primeros personajes. Espera, pausa. Sí. Y bueno, pues el asunto es que empieza esta serie en 1981, producida por Luis de Llano, que bueno, pues obviamente algo que fue muy interesante ahí es que uno de los chicos que estaba siendo, era como asistente, estaba haciendo como sus chambillas, el buen Fernando Arau. Él no iba a actuar. Él era escritor. O sea, porque pues traían esta onda de pues que alguien
gracioso, pues escribir así como los sketches y el rollo. Y pues Fernando era joven. Era joven. Era joven. Pues él venía pues de una escuela de puros artistas. O sea, pues su padre, Alfonso Arau. El cineasta. Y pues su madre, también está la hermana de Sergio Corona. Obviamente es su tío Sergio Corona. O sea, no, pues la neta es que sí. Pues sí venían de un... Y además este güey estaba estudiando así como un rollo así bien mímico, bien acá, o sea, bien clavado, ¿no? Entonces... Sí, Fernando ahora siempre se ha metido en otros terrenos donde le ha ido bien, pero no lo vemos muy expuesto en televisión. Salvo, pues sí, el Cachú Rara que estuvo metido. Sí, no, o sea, se hizo un crack. Elenco, pero sí, o sea, por ejemplo, o sea, tuvo su bar ahí en la Obrera. Y de ahí salieron comediantes que viste en los 90, en principio de los 2000, de ahí salieron todos. O sea, lo que es el Norteño, la Chupitos, el Levelio, todos ellos salieron de su bar. ¿Cómo se llamaba el bar? El Riatatán, exactamente. Sí. Y bueno, es chistoso porque pues un cuate que pues sí ha abierto muchas puertas. Y bueno, pues en este caso lo contratan de escritor. Y entonces el Luis Lellano dice, güey, ¿por qué no actuaste tan bien, cabrón? Porque, o sea, como que sí de repente hacen falta algunos remates. Sí, claro. Había gente, obviamente, pues digo, seamos honestos, o sea, era el CEA. Y entonces pues era así como acordémonos que es antes de Timbiriche, o sea, este asunto empieza un año antes que Timbiriche, entonces obviamente y empieza al mismo tiempo que Chiquilladas. Entonces, a lo que voy es que, pues, en el CEA, pues, al principio, pues, estaba pura gente de conocidos de Televisa, ¿no? O sea, pues, obviamente, recordemos a Viridiana la Triste, que es hija de Silvia Pinal. Que, bueno, pues, andaba con este don con... ¿Cómo se llama el don con el que andaba? Tú me dijiste la otra vez, yo no. ¿Jaime? Sí. ¿Jaime? Que era un actor acá... Y que se puso bien... Estábamos platicando de... Ajá. ¿Cómo se llama? Ay, Chihuahuas. A ver, recuérdame más porque sí. ¿Jaime Garza? Ah, claro, Jaime Garza, el hermano de Mariana Garza. Claro, el hermano de Mariana Garza, exactamente. Sí. Sí, justamente también Shanguerotti está entre el elenco de Cachún. Ajá, sí, exactamente. Alejandro José. Hijo, según yo, de Fernando Luján. Todos los Shanguerotti son hijos de Fernando Luján. Estaba, no sé si te suene, Pedro Damián. Sí, Pedro Damián, que es productor. Ajá. Estaba Rosita Pelayo. Que es la hija de Sube, Pelayo Sube. Exactamente. Estaba la mujer. Precisamente Jaime Garza. Jaime Garza, sí es cierto. Estaba Alma Delfina, que yo no sé, una actriz que de repente apareció y de repente desapareció. O sea, una chava guapísima. O sea, así como de... Vi que estaba también Aida Pierce. Sí, en algún momento también. Alfredo Alegría. Bueno, vamos a hablar primero de los primeros. Ajá. Alfredo Alegría, que se llamaba Leobardo Frenillo Fuerte Lenguardo. Ya saben quién es él. Bueno, es que fíjate que sí hay de los poquitos que... Hoy ya no se puede uno hacer un personaje de eso. Porque ya es causante de... Pero ya es causante de faltas a la moral. La moral, la característica de que tenía este personaje, pues es que era uno que tenía la lengua, como le dicen, soso o lengua gorda. O lengua, se les llama la lengua, lengua gorda, zipizapo. Ricardo Pérez, o sea, sí. Sí, exactamente. Luego, pues bueno, también un personaje súper importante en esta primera etapa, Lupita Sandoval. Como Nelly Alpuche. Y bueno, pues su alias, Petunia. Su AKA Petunia. Petunia porque Warner Brothers México hizo una novia para Porky, porque no es oficial ella. Hizo una novia para Porky mexicana
llamada Petunia. Y esa era la referencia. Exactamente. Rodolfo Rodríguez, cuéntanos quién es su hermano, mi estimado. Rodolfo Rodríguez es hermano del señor Mario Rodríguez. Y ustedes dirán, ¿quién es Mario Rodríguez? Bueno, Mario Rodríguez y Rodolfo Rodríguez Besares. Hermano de Mario Besares, que también estuvo en Cachún Cachún Rara más adelante, sí, el Mario Besares. Sí. Bueno, pues obviamente Fernando Arau, que era Severino Urrutia, el Chicho, que era así como el... Pues sí, se le quedó el Chicho Arau siempre. Lili Garza, que ya después fue productora, fue actriz así como muy dramática. Ajá. Ya después hizo producción, o sea, ya es una cosa muy grande en Televisa. Y en edad, claro. Ah, bueno, sí, también. Gerardo González, otro gran actor, él salía de Porquirio. Él era Porquirio. Ok. Obviamente era como obvio. Está sobreentendido ya el nombre. Porque Petunia, bueno, Petunia tenía su Porquirio, ¿no? Exacto. Así tal cual. Adrián Pellicer, que era Saturnina Pesado. Ok. Y su alias era Nina la Punk. Ya había un primer personaje en esta historia que ya que yo siento que ya empezaba a formar esta cuestión de la cultura. Que me acuerdo como que reciclaron la peluca de la mamá de la Chimoltrufia, ¿no? Porque yo creo que era pelo corto así tipo yo creo que 4. Ajá, así era el peinado que traía, así todo lacio, así duro. Ajá. Y así como que sí, todo... como eso era lo punk. Sí. Porque obviamente pues había una cosa que se llamaba el fijapunk, que era una cosa azul que quién sabe qué sería. Era algo líquido que tenía grenetina con Coca-Cola, quién sabe qué, pero sí te dejaba el cabello así. Con mecates y cosas así. No, estaba muy cañón. Roberto Huicochea, que era Luis Paolo Huicochea, el Huicho, que era el sapo, güey. O sea, ese güey era el pinche chismoso, el teacher's pet. Sí. Ay, no, era nefasto ese cabrón. Sí. José Flores, el Jagger, que pues obviamente pues era el Jagger, güey. ¿Por qué? Vamos a verlo aquí en la imagen. O sea, era muy similar en sus facciones a Mick Jagger. Ajá, una versión muy mexicana de Mick Jagger. O sea, también era muy blanco era igual el Jagger, sí. Y le entraba igual a la música. A la música. Le entraba a la música pues del rock and roll, ¿no? Y británico. Ajá. Otro personaje importante, ya platicamos de él, Alejandro Gusé, Alejandro Changuerotti III. Él era el Beto. Él era el Beto y y pues bueno, era así como el galán de barrio, pero que nada le salía. O sea, como que era así como medio tímido, medio pendejo, medio así, medio... Sí. Marta Zabaleta, que era la directora Godzilla. La maestra Godzilla. Que ve cómo trasciende. O sea, tantos años todavía... Estos, Fíjate, es chistoso porque cuando alguien no se acuerda del nombre de Marta Zabaleta, porque cada vez da la casualidad que el apellido Zabaleta se relaciona más con Susana Zabaleta, pero como que no lo recuerdan y te dicen, la Godzilla. Ajá, ya sabes quién exacto. Es. Sí, ya exacto. sabes quién es en chinga. Algo interesante, Manuel de la Rosa, en paz descanse, el profesor Redondón, él era el maestro de música, un viejito así, pues cajeto, o sea, chistoso. Adrián Ramos era Pepe Celaya era como el, ¿cómo decirle? Era como el González Iñárritu de los Cachunes. Okay. O sea, era así como la personalidad de radio. No, Y obviamente todos los cachunes pues oían a Pepe Celaya y era como el ídolo y bueno, o sea, sí era así como esa onda. Algo que es muy chistoso es que en algún momento salieron los papás de los cachunes. O sea, en algún momento. Y entonces, bueno, pues Silvia Pinal era la mamá de Viri, obviamente. Claro. Mari Carmen Vela era la mamá de Babi. Amparito Arosamena, la mamá de Lenguardo. Julio Lucerna, el papá de Lenguardo. Alejandra Meyer. ¿Julio Lucerna o Julio Lucena? Lucena, perdón. Alias Don Gato. Perdón. Alias Don Gato. Alejandra Meyer, la mamá de Calixto. Carmen Salinas, que era mamá de otro personaje súper importante, que era el profesor Villafuerte, que era el profesor de gimnasia, pues, que también era interpretado por Pepe Magaña.
que también, o sea, el profesor Villafuerte, o sea, nunca se pudieron separar Pepe Magaña y el profesor Villafuerte. Pues no, o sea, pero siempre ¿qué tal fueron... sus ojos? Ah, bueno, sí, sus ojos sí se separaron. Carmen Salinas era su mamá en aquel entonces. No, pues con razón entiendo mucho. Carlos Mondén era el papá de Calixto. Ajá. Mario Besares sale como hermano de Calixto desde 1981. Ah, mira qué casualidad. Ya después también se vuelve parte de la prepa. La mamá de Chicho era María Luisa Alcalá, quien platicamos de ella en Cándido Pérez. Cándido Pérez, sí. Marta Ofelia Galindo, que era la mamá de Petunia en su momento. Bueno, José de Mara, que él era Roberto Rey, él era el galán, él era Tito, o sea, su alias era Tito. Un personaje súper importante en la trama. En la primera trama, esos eran todos los personajes. Entonces, pues la cuestión es que estos cuates, pues estaban en la prepa normal de la Universidad Nacional Autónoma de México, lógicamente. Por mi raza hablaba de espíritu. En donde, pues, Chicho era el lidercito, el que siempre andaba buscando como pues el relajo, su gag eran las porras, ¿no? O sea, era así como... Él es el que le decía... hip, hip, yeah. O sea, es que cuando empieza, hay alguien que los dirige. Sí, y está es él. Sí, es Chicho. Sí. Él es Chicho. Ya. El Chicho es así como Yo no tengo idea. O sea, yo vi 5 capítulos y no me acuerdo de nada en absoluto. Chicho era el novio de Babi. Babi era la niña bonita de la escuela, pero que le tiraba durísimo. O sea, era así como super mega macro aspiracionista. Y ella era como la que manejaba a todas las muchachas. O sea, Chicho era como que el que manejaba a todos en general. Pero pues sí, la líder de las chavas era Babi, que estaba interpretada por Alma Delfina. Y antes de esto de los mitos, o sea, porque esta serie, o sea, sí encierra un montón de mitología bien rara. Pero bueno, la cuestión es que están súper perfilados como los personajes, o sea, están así súper estudiados. Lo que decíamos siempre, o sea, cuando hacen un buen perfilamiento de personaje en la televisión, sobre todo... Estos trascienden. O sea, trascienden ¿por qué? Porque al final se vuelven parte del erario cultural popular en el país. Y muchas veces hasta en Hispanoamérica, ¿no? O sea, porque pues trasciende tanto. O sea, teníamos a estos dos que son los líderes. En un segundo plano teníamos a Huicochea, que era el sapo. O sea, era el chismosito, pues amaneradón, así como que chilloncito, que obviamente de esos así nefastoides, ¿no? Pero que al final, pues así es su personalidad. O sea, no lo hace por joder como tal, pero pues sí acaba siendo un joditivo, ¿no? O sea, como que no manches. Sí, el clásico. El típico. Calixto, que bueno, pues obviamente es Rodolfo Rodríguez. Ese güey es el cerebrito. O sea, es literal, ese cuate en aquel momento lo meten así como pues el que sabe mucha física, mucha química, mucha biología, que tiene acceso al laboratorio. Obviamente todavía no hay computadoras. No. Obviamente, más bien, pues es leído. Es leído y escribido. Ajá, es leído, pues sabe bastante. Aporta a la pandilla porque pues sí Cachún se vuelve como una especie de pandilla de adolescentes jóvenes. Ajá. O sea, porque pues ya son prepos, o sea, ya tienen pues sí, ya muchos están a punto de los 18, aunque los actores no estaban un poco más grandes. Sí, no, los actores obviamente ya estaban entre los 20 y... Sí, no, o sea, no interpretaron su edad como tal. Calixto, extrañamente, sí tenía novia, o sea, fuera del perfil del ñoño. Pues sí, más bien tenía así como una novia, en paz descanse también, Rosita Pelayo, hija de Pelayo Sube, pero que era medio ninfo, ¿sabes? O sea, sí era medio plastona, así medio aventada. Para los 80s, pues salía con unas falditas así muy micro minis, pero así era el personaje, ¿no? O sea, era así como muy aventado, y hacían buen match, porque pues obviamente era el ñoño, ¿no? O sea, era así súper ñoño.
Y Era el contraste, obviamente. Ajá, exacto. Era el contraste. Y pues tenía que ser una Sí, chava sí, sí. muy lanzada para que pues obviamente Sí, hubiera juego. Y él pudiera... Pues sí, no, exactamente. No. Sí. Estaba... Y mira, ahí sí te ganabas todo ese público ñoñesco, con eso te lo ganabas, porque es la máxima inspiración. Es que yo creo... del ñoñazo, la máxima aspiración es tener una línea sí, bonita. y además está bonita Hasta que la llegó Rosita Sheldon. Pelayo. Sí, exacto. O sea, Rosita Pelayo sí estaba bonita. No, linda, güey. Algo que sí es chistoso es eso, o sea, que sí, de alguna forma, pues sobre todo Fernando Arau, que ayudó a escribir este perfilamiento, pues sí buscó como la multiculturalidad de ese momento en México. O sea, sí hubo un esfuerzo grande de no hacer la estigmatización, ¿sabes? O sea, de no dejar a solo los whitexicans. Sí, y lo habíamos platicado, ¿no? Que también venía ese cambio de ya mero somos gringos. Ajá. De la televisión, de ya no es una cuestión de élite, creo que más bien la clase media y media baja están viendo la televisión y están comprando sus televisores, están que fue un arriesgue, obviamente, porque también eran chavos nuevos, que obviamente no sabían si iban a conectar o no con la audiencia. Bueno, o sea, sigo platicando el perfil para que vean esta extensión de culturas, porque sí a lo que me refiero es que pues sí necesitabas... O sea, no nada más era una escuela de... Como eran las películas de los 60s. Que las películas de los 60s era puro del que tiene el carro jodido hasta el que tiene el más chingón. O sea, ya no había gente puro debajo. Pedregal. Sí, puro pedregal. Sí, pues así era la época del rock and roll con Enrique Guzmán, con César Costa, con todos ellos. Y por eso, exactamente, por eso llamaron a Fernando Arau para hacerlo como más actualizado. ¿Quién es el más jodido que tenemos aquí en Televisa? Pues Fernando Arau. Pues no es que fuera jodido, sino más bien, pues ese güey estaba en todos lados, o sea... Estaban buscando a Sergio y les llevaron a Fernando. Como dato interesante, Fernando Arau fue, junto con su banda, fue el personaje que abrió el Festival de Rock y Ruedas de Vándaro. Okay. La Ley de Herodes fue la primer banda que se subió al escenario de allí en el festival. En Avándaro, con su hermano Sergio, que después fue Botellita de Jerez. Y con un baterista, no me acuerdo quién, también de la colonia. Pero Fernando Arau tiene ese privilegio, vamos a llamarle así. O sea, pasará a la historia por esa cuestión. Pero bueno, después de Rosita Pelayo, que era Rosy, la personaje, estaba Lili, que también era como la niña estudiosa, pero era una niña estudiosa activa, proactiva, así como que hoy le dirían la Greenpeace. O sea, así como que de esas cosas. Activista. Ajá, activista y o sea, como muy consciente, muy comunitaria. Y ella era la que siempre sacaba la vaca, ¿no? Así de, no, que vamos a hacer esto. Ah, sí, claro. Entonces ella pasaba el sombrero y ella lo administraba. Y nunca tenía broncas con nadie porque era muy buena administradora. O sea, no había chanchullos porque pues obviamente, pues ahí ella era la que manejaba el asunto. Digo, si estaba de activista sabe botear, ¿estamos de acuerdo? Exactamente. Después está este personaje, Alfredo Alegría Lenguardo, que era como un personaje bien chistoso que tenía esta discapacidad del frenillo, pero que era muy inteligente, era muy unido, era bobo, sí. pero por la edad, ¿sabes? O sea, no es que fuera tonto. O sea, Lenguardo era pues alguien que le giraba la piedra, pero era, o sea, como que le ganaba la timidez. Esa es la cuestión. O sea, era un niño saliendo de adolescente. Entonces, ese era el personaje de Lenguardo, ¿no? O sea, sí era como alguien bobo. O sea, como alguien muy, pues sí, muy bobo. Pero de repente, pues él, pues era como el resistol de algunas de las situaciones, ¿no? O sea, Lenguardo siempre acababa ahí haciendo como algo, ¿no? Obviamente, pues también Petunia, súper macro estigmatizada. O sea, la gordita siempre salía comiendo tortas. O sea, así como... Sí, era lo clásico. Macro estigmatizado. Sí,
Que obviamente, bueno, ya ahorita platicamos un poco de la película, cómo desestigmatizan tanto a Lenguardo como a Petunia, como a Porquirio, que también, obviamente, el gordito. Pero Porquirio también estuvo muy suave este asunto. O sea, de que al final, bueno, en el caso de Petunia sí, o sea, sí hubo este rechazo de pareja. O sea, como que nunca hizo match. Ok. Nunca tuvo pareja. Pero Porquirio sí. Porquirio andaba con la Mini. La Mini era así como estas compañeras que siempre tenías así súper chaparritas, pero que llamaban la atención. Y que aspiraba a ser como Babi, ¿no? O sea, como algo así como las chicas pesadas. Ella era parte, ¿no? La Mini. ¿Quién me falta? Bueno, Alejandro Gusé, que era Beto. Pues era también de los que siempre andaban ahí como que sí, como que no, como que tú, como que yo. Pero bueno, pues era andaba con todas y no andaba con ninguno. Okay. Tito de Mara, José de Mara, que el Tito, era como el galán, pero bien sácale punta. O sea, él era como el second del Chicho, en el sentido de que era entrón. O sea, sí obviamente tenían al antagónico, que eran los Poquianchis, o no sé cómo se llamaban, que estaban en la otra prepa, ¿no? Y eran punks, según. Ok. Y entonces, sí, según. Entonces, obviamente, bueno, pues el Tito, pues siempre le entraba, ¿no? O sea, era sacatón, era tímido, pues sí estaba galanzón, pero pues le entraba, ¿no? O sea, era entrón, o sea, le gustaba como estar cerca del Chicho para estar organizando y demás. Y pues el Jagger era el proveedor de toda la maldad, ¿no? O sea, el Jagger sí era así como el proveedor de toda la maldad. También estaba... era chistoso porque... Él, su novia, entre comillas, era Nina Pellicer, que era la Ponky. Era Nina, obviamente. Y obviamente era, pues, Nina Hagen, o sea, su prototipo para el personaje. Ajá. Y entonces, en teoría, ellos eran como los novios, aunque no es cierto. Okay. O sea, no eran novios, pero pues empataban por la cuestión de la música, porque pues estaban ahí como en ese rollo. Y algo interesante hablando de esos dos personajes de Jagger y de Nina es que precisamente empezó a entrar también por medio de Cachún mucha música de esta onda New Wave, o sea, de este vamos a llamarle punk pop, que pues, realmente es el New Wave. Y entonces de repente ya empezabas a oír Boys Don't Cry en Cachún, ya empezabas a oír a los Nine Inch Nails, o sea, cosas así de repente que como fondo pues ya eran así como de órale. Y algo súper interesante es que pues también para el rock mexicano pues también fue una plataforma, o sea, sí abrieron así como Cándido invitó a Café Tacuba y así como en Papá Soltero, ¿qué me habías dicho que había ido? ¿Quién era? No, tú me dijiste. Yo te dije, ¿a Papá Soltero? No me acuerdo quién había ido. Bueno, pero sí es cierto, ¿verdad? Yo te dije. Tú fuiste. Pero la onda es que en Cachún Cachún, pues sí estuvieron, por ejemplo, personajes como Ritmo Peligroso. Ok. Estuvieron personajes como La Botellita de Jerez. Exactamente. Sí. Hasta la graduación, ¿no? ¿Fue? Sí, o sea, en algún momento, algún capítulo, pues sí, obviamente estuvo La Botellita, estuvo Ritmo, obviamente estuvo Timbiriche, obviamente estuvo Lucerito, obviamente, o sea, pues toda la onda juvenil de aquel momento, porque pues hacían fiestas y obviamente, o sea, pues era la dinámica pues de unos cuates que están en la prepa y que hacen cooperacha para la borrachera, que venga Lucerito y no sé qué, no sé cuándo. Y entonces, pues muy normal, o sea, toda la situación era precisamente lo que pasaba en la prepa, los exámenes, los estigmas, etcétera, etcétera, ¿no? El asunto es que en 81-82 lanzan este asunto y se vuelve un clic inmediato. O sea, se vuelven así unos rockstars todos. Y luego, pues obviamente, Televisa inteligentemente hace un montaje. Creo que precisamente ahí interviene también Mario Besares en estas cuestiones coreográficas. El Chicho junto porque con... según yo, él ya había
Sí, él en esos tiempos ya estaba, y lo acabo de ver, güey. Estaba montando Vaselina. Ajá, exactamente, con Timbiriche, exactamente. Ajá. Y obviamente, pues él era de la edad de los cachunes, entonces obviamente, pues más bien estaba también como de este lado. Y creo que Rodolfo Rodríguez, su hermano, y Chicho empiezan a hacer esta adaptación de Cachún para teatro, para televiteatros. Entonces se vuelve un bombazo. Pero bombazo en serio. Al grado que, bueno, pues estos cuates estuvieron de gira desde 1982 hasta 1987. O sea, obviamente no con la misma gente, porque se fueron saliendo, se fueron muriendo, que ese es el gran estigma de este programa. Sí. Pero la onda es que sí hicieron una conexión súper ruda, al grado que en 1984 este primer bloque de actores, esta primer generación, vamos a llamarle así, hace una película. Okay. Hace la película Cachún Cachún Rarrá, que es un capitulote, o sea, así literal, o sea, es un capítulo de 2 horas que está bien manejado, o sea, está bien manejado en el sentido de que pues es una historia... O sea que pues sí engancha, pero ahí viene la desestigmatización de los personajes, porque te da chance de hablar de la situación de Lenguardo, de la situación de Petunia, de la situación de Babi inclusive, o sea, porque pues obviamente pues también tenía su corazoncito, de la situación de Nina, o sea, como que la película sirvió para que el perfilamiento de los personajes fuera así como más contundente, ¿sabes? O sea, fue algo así como un behind the scenes en cine con una historia, y entonces obviamente tú veías a los cachunes pues muchísimo más inflados. La película sí es así como un Archie, o sea, como una historieta de Archie, o sea, sí es demasiado ñoña. Ajá. Obviamente muy musical, o sea, literal... Pues en la mente de estos güeyes sí quisieron pegarle a Grease de no lo dudo. John Travolta. Obvio, ¿no? Pero sí hubo un esfuerzo importante para los bailarines, para la gente que colaboró. Hubo mucho crew, hubo mucho extra, hubo mucho... O sea, estuvo muy, muy bien montada la película. Entonces, ¿ya había lana con qué? Sí, claro. Y entonces... Eso ya era una locura, Cachún Cachún Rarrá, porque pues obviamente ya eran parte de una televisión ochentera que ya se estaba dirigiendo hacia el final del siglo, en donde ya esta cuestión iconográfica pues ya empezaba también o sea, ya no eran como las divas del cine mexicano, ¿no? O sea, ya no eran así como estos. Ya eran alguien un poco más cercano. O sea, ya eran gente un poco más cercana. Pero la verdad es que sí, los conocían en todo Estados Unidos, el país y Centroamérica. O sea, sí eran pues súper conocidos. Hicieron una gira en Estados Unidos inclusive. Y obviamente, pues como el programa estaba al aire... Pues obviamente pues estaba muy cañón eso. Y pues obviamente también una parte súper importante pues son los maestros. O sea, los maestros de estos chavos que, bueno, pues están encabezados por Godzilla, por Marta Zabaleta. Que bueno, es una persona rígida. De hecho, me acuerdo que su mascota era un cocodrilo. O sea, imagínate cómo era la doña. No, sí. El personaje en sí estaba muy, muy exagerado. O sea, sí estaba... Pero está exagerado porque porque también las memorias. Tú así veías a tu director, güey. La pinche Gena, vas y chingas a tu madre, güey. ¿Quién era la flaquita? Sí, la primaria, güey. Esa pinche flaca. La cuestión es que... ¿La qué? La cogida, güey. Sí, güey, pinche vieja. Sí, ¿no? Me gusta cuando suenan estas cositas así de las que les pone Beto a esto. Saludos a toda la gente que acaba de mencionar, que ustedes no oyeron, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, bueno, la onda es que sí, pues está exagerada porque, pues, acuérdate de cómo ves a esa gente, tú. Sí. O sea, tú en tu memoria lo tienes. O sea, no tienes así como un buen recuerdo de esta señora que acabas de mencionar. No. Y realmente es que seguro era un pan de Dios. A la distancia. No. A ver, que agarres, te ponga enfrente del salón, te diga tu nombre, te ponga enfrente del salón y le diga enfrente de toda la bola de culeros, aparte de todo, que debes un mes de colegiatura cuando han pasado 2 días.
de la fecha de límite, esa es una mierdez de una persona hacia un niño de 8 años, güey. 9 años, güey. Es una mierdez, güey. Eso ya no es. Bueno, también ese caso lo tocan en Cachún, fíjate. Que no hay lana para pagar. Sí, claro. Sí. En la película también la tocan. O sea, sí vienen todos. O sea, está muy bien pensada en ese sentido de personaje, ¿no? O sea, porque son situaciones de enganche, o sea, de decir, o sea, era, todavía no existía esta payasada de La Rosa de Guadalupe, pero era como un rollo así, ¿no? Así como de... Sí, de pero con un argumento más pensado, más trabajado. Sí. Y bueno, la cuestión es que después de la película, pues ya también empieza a ver así como los... No, pues ya están en los cuernos de la luna los muchachos. Sí, pero también por eso empiezan a estas cuestiones de resbalón. Y de cosas raras que empiezan... bueno, estábamos hablando de los profesores. Estaba Godzilla. Estaba el profesor Redondón. El profesor de música que era sordo. Es comedia. Pues sí. El profesor Villafuerte, que era Pepe Magaña. Que era así como una especie de pues acá de galanzón de balneario, pero también pues, era muy joven, pero era medio bestia el güey. Sí. Y él estaba detrás de la maestra Evergreen, que bueno, pues también pues era también parte del día a día de los muchachos, porque ella daba clases de inglés y hablaba como Evergreen, Chihuahua. O sea. Sí, era Evergreen, exactamente. ¿Qué otro maestro estaba también por ahí? Había varios, o sea, sí tenían así como ese rollo. Y obviamente, pues sí, el mensaje de los maestros pues siempre iba en función de esta desestigmatización y de este rollo de, pues no te preocupes, y de la solidaridad, y pues no estás tan gorda, y, o sea, cosas así, ¿no? O sea, cosas así que, bueno, pues se fueron reforzando y fueron haciendo que la serie enganchara mucho más. Pero, pues sí empezaron a ver así como que ya actores que dijeron, ya, güey, o sea, bye. Y también empezaron como a meter gente nueva, pues también a la onda. Me acuerdo de las primeras nuevas que estuvieron por ahí fue Ilea Norbith. Que pues obviamente, pues sí, ya también se necesitaban pues otro tipo de chavas, porque sí, de repente ya estas chavas ya se veían más grandes. Estuvo Adela Noriega, estuvo Eugenio Derbez, que jugaba con un que era así como una especie de geek, pero que tenía un puppet, y todo lo hacía por medio del puppet. O sea, era como su forma de ligue, así del puppet. Bueno, en fin, o sea, un montón de gente que pasó por Cachún de 1981 a 1987. Obviamente, pues sí, la situación del sketch, o sea, del programa como tal, que duraba 22 minutos en formato completo, en full format. Pues situaciones 22 minutos. Obviamente estaba súper padre porque pues te enfocabas en la estigmatización de cada personaje. O sea, eso era como lo interesante del asunto, ¿no? O sea, que de repente el programa pues se trataba nomás de Chicho y de Babi, ¿no? Y los demás pues estaban ahí como rellenando, ¿no? Sí, nada más viviendo en clases. Ajá, exactamente. O que, no, pues que este va a ser el programa especial del Jagger, ¿no? O sea, me acuerdo, por ejemplo, con una fiesta que le hicieron al Jagger, pues hicieron todo el montaje del show de terror de Rocky, por ejemplo. O no sé, que por ejemplo, esta que decíamos de las colegiaturas, hicieron una recaudación de fondos, creo que con Ritmo Peligroso, ¿no? Invitaron al Ritmo y bla, 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 ¿no? O sea, como que inclusive, bueno, pues también nunca se pelearon entre ellos, o sea, nunca hubo un pleito así a moquetazos entre ellos, pero pues sí tenían estos enemigos que te digo, que eran como de la otra escuela. Sí, la otra escuela, pues lo clásico, ¿no? El Popochas y el Greñas y no me acuerdo quién más. Y entonces sí, ahí sí había catorrazos y todas le entraban.
De hecho, también en la película esa es una parte importante. O sea, que las chavas les voltean bandera y se van como con los chavos de la otra prepa. No, eso sí arde, man. Sí, exacto. No importa Entonces, de qué escuela seas. no importa de qué escuela seas, Sí, pero no eso seas... arde. Eso arde. No seas desleal Sí, con tu banda. No, eso sí. O sea, es como le dijeron alguna vez a mi papá allá en el barrio donde vivía mi mamá. Ujú. Que no escapo. Ujú. Las morras de aquí son para los vatos de aquí, güey. Ajá, Y mi exactamente. jefe dijo, me vale. Me voy a llevar. ¿Cómo ven? Sí, exactamente. Así era el Popochas, Sí. exactamente, Cachún. Con Babi, precisamente. Y bueno, la cuestión es que pues cada capítulo, pues sí, era como una cosa, pues exactamente de hablar de las vidas, pues de los chavos, ¿no? O sea, de una manera así como, pues light, o sea, en el sentido de pues no estaba clavado, no eran psicólogos, Sí, no. o sea, más bien era como, Sí. como pasarlo, pues, o sea, como pasar los problemas de actualidad, o sea, así como... Sí. Y tampoco trataban de verse acá, los super en onda con la raza de los 80. O sea, que sacaran esas, ya sabes, ¿no? Vamos a poner palabras que estén diciendo la sí. chaviza. No, Sí, exacto. Ni siquiera eso. Pues, o sea, yo que me acuerdo así, te vi como 4 capítulos, güey, 5 capítulos. Y no recuerdo haber oído así algo tan exagerado como llegaba a pasar en otras, sí, otras producciones. Mira, por ejemplo, pues de otras personas, otros personajes que también estuvieron ahí metidos, ya después en las siguientes temporadas, o sea, ya después que fueron haciendo eso. Bueno, Luis de Llano actuó en uno de los capítulos como Madre productor mía. de un evento. Ay, Pues sí, qué cosas. obviamente. Pues está bien. Pues sí, Te está la bien. compro. Estuvo Patricia Thomas como Tammy, ya al final de la temporada. Ok. Ari Sachs como Ari. Roberto Garza como Polo. Norma Yolanda López como Mini. Ella sí de las temporadas pues más de todos, ¿no? Ivonne de la Torre como la Piraña 1. Eduardo Bernach como Friki Ricardo. Manuel Gurría como el inspector Romualdo Tenorio. Él era como el de la CEP. Ok. Sí, el inspector. O sea, el Sí. inspector, exactamente. Sí. Y pues le gustaba Godzilla, ¿no? Entonces, obviamente, ahí cambió un poco la temática porque pues ya también Godzilla le entró al rollo, ¿no? Adela Noriega como Adela, Eugenio Derbez como Eugenio, Ya. Daniela Castro, que también era un bombón en esa época. Antes de que hablara como hombre. Sí, no, una super muchachona. Ella era Debbie. Pues en esos tiempos fue cuando hizo la novela esta con el Araiza, la de... No, yo creo que fue antes. Sí, no, fue antes, pero fue no antes. me acuerdo cómo estaban bien chavitos. Sí. Sí. Luis Ernesto Cano como Narciso, Malena Castillo como La Puri, que bueno, obviamente La Puri vino a sustituir, digamos que a La Petunia, o sea, Ok, fue la new Chubby. Itzel Ramos, Nicole, Laura Luz, Olimpia, que bueno, pues también ahí tenían que hacer juego con alguien que estuviera en los deportes y demás. La señorita Espejo, que era como su prefecta. Laura Luz, la actriz conductora. Yo creo que sí. Ella fue Olimpia. Ok, ya ubico a Laura Luz. Sí, pues estuvo en Azteca un buen tiempo en los 2000. Sí, seguro sí. Alejandra Espejo, que era la señorita Espejo, que era como la prefecta. Okay. Y el profesor Villafuerte, pues, era no, estaba sobres de... Bueno, estaba más bien sobre la de Evergreen. Señorita Espejo más bien era como que la que le ayudaba a los chavos, ¿no? O sea, como que estaba... Omar Fierro fue Titán. No, pues sí, ¿cómo no? Che madresota. Titán era enemigo de los cachunes, güey. Ok. Junto con un personaje que tú y yo conocemos muy bien, a José Luis Cordero, el Pocholo. No mames. Que era Carolino. Era Carolino y también era de la otra banda. Giorgio Palacios, ¿te acuerdas de Giorgio Palacios? Un güero también que salió en Baila Conmigo. No me acuerdo. Y decía, bienvenidos al café, yo soy Giorgio Palacios. Tengo que verlo para acordarme, porque no me acuerdo de Giorgio Palacios. Bueno, Nailea Norvid, como te decía, de las primeras que pues, estuvo ahí. Sí. Esas haciendo... que no son guapas, pero ¿cómo te llaman? ¿Cómo te hacen voltear, mijo?
Benny Corral, que después se hizo un super videoasta, así muy cañón, hizo videos para Syntec, para Caifanes, para whatever you want. Todo aquel video que salga en blanco y negro. Benny Corral. Andrea Gruía, que era Andrea, Lorena Naya, que era Lorena, Gloria Izaguirre, que era la Reven, Marta Escobar, que era la profesora Greta, Luis Turner, que era el profesor Wiwis. Hubo Merry Christmas. Pepe Cantero, que era el profesor Remárquez, Alex Phillips III, que era Alex, Ari Telch, que fue David, Ernesto Laguardia, que fue Neto, Lucero Reynoso, que fue Lucero, y Evangelina Martínez, que era la mamá de Puri. Dentro de los invitados, pues estuvo Ritmo Peligroso, Botellita de Jerez, Laura Flores, Alejandra Ábalos, Juan Santana, Lucerito, Timbiriche, Fresas con Crema, Flans, entre otros. Y pues bueno, pues obviamente pues ahí el rollo de como de una producción tan grande, porque eran muchísimos chavos. Pues era la fiestota de ese Lupita Sandoval, que estaban divididos en 2 equipos, así como los Team Cielo y Team Infierno. Ajá, exacto, Team Cielo y Team Infierno, exactamente. Y que bueno, pues obviamente pues sí eran un desmadre. Se rumorea por ahí que precisamente pues el Chicho abrió Rocotitlán porque pues eran bien antreros. O sea, sí, ya les sabían a eso del rock and roll. Imagínense que en la inauguración de Rocotitlán, en la invitación impresa, decía, no, pues vengan al nuevo lugar de rock en México, aquí en la Nápoles. Habrá cóctel y gansitos. Obviamente, pues así se le conocían a todas esas golosinas estupefacientes de aquella época. Y bueno, pues obviamente... O sea, no lo van a oír ustedes, pero es como decir ahora, habrá drogas y putas. Sí, exactamente. Y bueno, la cuestión es que pues sí hubo mucha fiesta, hubo mucha perdedera de piso. Y entonces la bueno, obviamente muere Viridiana a la triste, ¿no? De hecho muere porque le ofrecen una telenovela. O sea, ya empezaba a subir su carrera porque pues era una Pinal, primer caso. O sea, primer punto era una Pinal. Segundo, era una mujer muy, muy, muy guapa. Tercera, tenía mucho talento como actriz. Entonces... ya le habían dado un protagónico de una telenovela. Se despide de la producción. De la producción. Y casualmente sale un capítulo en el que se despide de... Exactamente, de la prepa. De la prepa. Y termina eso y eso se dirige, no sé a dónde iba. Creo que de regreso a casa. Sí. Un accidente en auto. No, bueno, estaba en una fiesta. En una fiesta en la Jusco. Venía de regreso. Y creo que en un Volkswagen Corsair. Ajá, y la onda es que ahí andaba con Jaime Garza. Entonces, hermano de Mariana Garza. Pues sí parece que hubo ahí, ya sabes. Digo, de Mariana. Sí, pues también. No, tío de Mariana Garza. Sí, tío de Mariana Garza y de pues su mamá. Ay, no, ¿cómo se llama su mamá? No, ni yo. ¿Qué onda? La onda, bueno, o sea, ahí obviamente pues sí nadie tiene la verdad absoluta. Sí, y la onda es que estaban en una fiesta y entonces que obviamente pues mucha gente dice que pues estaban en el rollo excedido, mucha gente dice que no, que fue más bien... Canción? Sexo, en el Oxxo, en exceso. Pues quién sabe, ¿no? Pero la cuestión es que se voltea y se mata, ¿no? Sí. Entonces como que fue la primera de la generación que pues sí fue como, órale, ¿qué pasó, no? Ahora sí que se oye mal, pero con eso abrimos. Con eso abrimos. Sí, exacto. Y bueno, pues la cuestión es que, pues, como dice Beto, en el capítulo pues el personaje de Viridiana, pues se pierde, ¿no? O sea, se pierde. Pero lo curioso es que el tape, porque todavía era tape. Cinta para los del CCH. Tuvo un error. CBT, vamos a ponerse al CBT. Tuvo un error. Y no se alcanza a ver ese zoom out final.
Ah, ok. O sea, marca como una especie de glitch. Sí. Ajá. Así un... A ver, ahí te vamos. Zoom out para los del CBT. O sea, alejamiento. Ajá. Ajá. Glitch es para los del CBT cuando la pantalla se ensucia, vamos a decirlo así. Sí, la imagen, cuando la imagen se ensucia. Y entonces, bueno, la onda es que pues fue bien raro. Porque pues en vivo, ahora sí que en la tele, pues no se vio el final. Ajá. O sea, lo tuvieron que ahí medio arreglar y pasaron los créditos y loquísimo, ¿no? Ahí quedó. Porque además el capítulo se transmitió exactamente pues después del accidente. Del accidente, ¿no? sí. Después del accidente, entonces pues sí fue como un golpazo para ellos. Y bueno, eso en cuanto a la muerte de Viridiana. La primera que se zafa del proyecto es Alma Delfina. Ok. En uno de esos actos decisivos, pues sí que marcan tu vida, porque estaba en el estrellato. O sea, estamos hablando que Alma Delfina era el equivalente a... ¿Quién será? A esta chava, ¿cómo se llama la güerita de las rufles? ¿De qué? La que anduvo con Castro. Que es así como una actriz así muy... Una flaquita. Que es muy... Castro? Con Alberto Castro. Que ha salido en 1000. O sea, que porque es así la... Es el rostro de Televisa. ¿Cómo se llama? Ay, tiene hasta un apellido así como medio ruso, medio... los mariachis. ¿Cómo se llama? ¿Boyer? Angelique Boyer. Ajá. Pues es la de vieja de Sebastián Rulli, güey. No, entonces no es ella. No, pero sí es ella. Una güerita que salía en todos lados, ¿no? Pues es que hay muchas güeritas que salen en todos lados de repente. Sí es Angelique Boyer. Pero Angelique Boyer es la vieja de Rulli. A ver, déjame verla. Sí, esta es Boyer, güey. Sí, es ella. O sea, Alma Delfina era el equivalente a esta chava, ¿no? O sea, sí, en todos lados salía y portadas y bla, bla, bla. Y de repente renuncia a Cachún. Ajá. Así en el clímax. Se va a Estados Unidos a Univision. Ok. Y pues sí, hizo una carrera muy prolífica, pero pues ya no fue tan impactante, ¿no? Sí, ok. O sea, así como que se perdió en el limbo y pues ya no, o sea, como que sí fue muy extraño ese rollo. Ajá. Evidentemente empieza a ver así como dimes y diretes. Ok. Y uno de los más, ¿cómo decirlo? Pues es que al final, jóvenes actores. Ajá. Sí, y que al final, pues todos estudiados. Y que al final... Pues todos con un impacto, pues ahí está la prueba. O sea, pues Cachún por eso se hizo tan impactante. Pero también no tenías una referencia de un éxito juvenil en la televisión mexicana. No había, es más, ni en el cine, como para decir de aquí me agarro y de aquí hacemos todo el control. No lo había. O sea, eran los primeros juveniles en pegar. Sí, exacto. En hacer todo un y entonces entre ellos, pues también empezó a haber ahí un pugna. Y entonces, el segundo que se salió, ¿quién crees que fue? No sé, Porquirio. Fernando Arau. Ah, Fernando Arau. Increíble, fue el segundo, porque uno pensaría, o sea, estás de escritor, eres el protagonista. El alma de la fiesta, güey. Pero él mismo dijo, ¿sabes qué? Voy a escribir nada más. O sea, porque obviamente, pues sí era como una cosa... pues demasiado enfrentadora, digamos, porque pues él escribía los capítulos y entonces sus compañeros actores era así de ay, no manches, o sea, como que se prestó, ¿no? Así a ciertas cosas raras, ¿no? Y entonces te digo, en un grupo de actores jóvenes, pues que todos tenían un hambre así feroz, entonces bueno, pues sí, fue como bien interesante porque uno de los personajes centrales es de los primeros que sale. Sí. Y obviamente pues estaba así el rollo de no manches, se va a caer esto. Al contrario. Se va a derrumbar. Al contrario, se fue afianzando.
obviamente la personalidad de Huicochea, obviamente la personalidad de Petunia, obviamente Porquirio, obviamente Rosita Pelayo. O sea, había como de todo un poco. O sea, había atractivo visual, había como problemas juveniles. O sea, yo, por ejemplo, no me imagino a mis abuelitos viendo Cachún. No. Porque era así como de, ay, no mames. Sí. ¿No? O sea, mis jefes que tenían 23 y 21 respectivamente para ese año, o 22 y 19. Ya no lo veían. Ya no lo veían. No, pues no. Ya no hacían clic. Pero el quinceañero sí. O sea, el que apenas iba a entrar a la prepa, el que apenas iba a vivir eso, sí, pues sí, obviamente sí. Claro, porque era lo que me va a pasar. Voy a rebanarla. Sí, exacto, lo que me va a pasar. Claro. Y entonces, obviamente, pues bueno, está interesante el asunto porque pues se salen dos personajes súper centrales, súper medulares, pero afianza a estos personajes secundarios como Calixto, como Lenguardo, como Porquirio, como... Ajá, sí, suben el nivel. Exacto. Sí, claro. Entonces, pues la serie es... Ay, hija de tu madre. Entonces la serie se refuerza y se refuerza. Ajá, entonces me estás diciendo que le convino a los, digamos, protagonistas secundarios que todos estos personajes empezaran a irse. Sí, exactamente, porque además renovaban como a otros artistas. Por ejemplo, los profesores también empezaron a tener como más caña. O sea, sí tenían como más Ya entraban más. Ya no fueron necesarias los mamás ni los papás. Ok. O sea, ya era como muy rara a la vez. Pues sí, en la película, obviamente. Pero sí. Empezaron como ya a omitir a papás y mamás. Y pues obviamente se volvió mucho más, o sea, que de un lenguaje pues más entendible. Todos eran... Algo que es interesante es que todos los cachunes eran súper bailarines. O sea, además de buenos actores, eran súper bailarines. Ok. Y pues obviamente pues sí hicieron como un buen... grupo de danza contemporánea, obviamente. O sea, obviamente, pues sí, había mucho New Age, sí había así como punk, pues obviamente del inglés, ¿no? O sea, obviamente más por ese lado. Sí, claro. Sí fueron como una serie que pues sí sirvió como de entrelace entre la televisión y los 80s. Porque, por ejemplo, del personaje que te decía, Pepe Celaya, el de la radio, pues de repente de ahí se despegaron muchos programas que empezaron en la ficción y que después ya se llamaron videoéxitos y o sea, ya eran como cosas ya concretas, o sea, que sí eran reales, que empezaron en la ficción, ¿no? O sea, que empezaron así como en Cachún y que ya lo llevaron a lo real porque decían, no, pues es que sí hace falta un programa de videos y no, pues sí hace falta como meternos más en la cultura, la música y demás. Entonces, pues sí marca esta época. Obviamente esta parte pues sí de los excesos, pero pues obviamente pues es detrás de cámaras. O sea, obviamente... O sea, si no te lo hubieran dicho, si no hubieran existido estas revistas, estos grupos de periodistas chismosos, no. Yo creo que no te enteras ni te imaginas de la situación, ¿no? Sí, no, o sea, ni te imaginas. Sí es un cúmulo de cosas las que de repente hay con el elenco de Cachún Cachún. O sea, si yo yo nací en el 84, o sea, ya llevaban 3 años de éxito. Ya estaban en el clímax. O sea, de hecho, te digo que fue inmediato. Entonces, mi uso de memoria viene a partir del 89. O sea, mis memorias. Entonces, ya había acabado. Ya con una segunda o tercera generación. Sí, vi unos 4 o 5 capítulos en específico. Te he de decir que vi de la serie. Pues yo creo que la vi en una etapa en la que ya más bien la cambiaron. Yo tengo el DVD. Ahí te lo presto después. Va. Mejor pásame los archivos porque eso de DVD ya no sé. Vamos a cantar. Y entonces, de repente en los 90s, 2000s, empiezan a salir en estos... En repetición. No, deja tú eso. En los programas de chismes. En el mitos y leyendas. Todas las cosas, no, y cosas antes, o sea, de que de repente, por ejemplo, Pepe Magaña, de repente ya lo veías con el ojo más chueco y el hocico más de lado,
Y entonces te decían esto, que bla, bla, bla. Y, sí, pues pura mitología. Y ahora se desmiente que el hermano de Mario Besares, Calixto. Bueno, que Calixto, se desmiente que falleció por esta situación, si no fue por esto. Ajá, sí, claro. Y de repente te van soltando así. Yo me sabía más el chisme que la serie. Sí, claro. Entonces, realmente, las cosas sucedieron detrás de, pero eso me encanta a ellos. Claro, sí. Sí. Yo lo único que puedo decir es que sí. O sea, de lo que sé es que fue un madrazote. Fue una plataforma para estas culturas alternativas, aunque fuera como, pues, de embarrada, accidente o como le quieran llamar. Es que... pues sí, o sea, accidental. Es que, mira, las culturas alternativas pudieron haber tenido una cabida en el mundo comercial. De entrada, la gente que está metida en estas subculturas o culturas no quiere. O sea, sí, güey. Sí, son los primeros que puede le crecer sacan. tu comunidad. No, que es venderse, cabrón. Sí. Hasta tu héroe, el que tú idolatras, en un momento se vendió porque necesitaba aliarse al sistema, güey. Claro. O sea, no la cagues, número 1. Número 2, Televisa todavía estaba dominado por los viejones, por las viejas costumbres. Somos soldados del PRI. Sí. O sea, estaban todavía en esa vieja dinámica en la que no les convenía justo lo que hizo que censurara la industria mexicana de la música, del rock mexicano. O sea, que era nos vuelven a hacer otra banda y se nos levantan en armas, ya chingamos a nuestra madre. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, o sea, obviamente todavía estaba la guardia de los viejones que todavía traían esa idea de no le des poder al joven porque te va a dominar. Entonces, pues sí, los 80, como siempre lo he dicho, ¿no? Y esto lo escuché alguna vez por cierto, de Franco Escamilla, que una década empieza a partir de la mitad de la década. O sea, por ejemplo, en los 80s empezaron en el 85 y terminaron en el 95. Entonces, bajo esa misma premisa, te vas a principios de los 80s y pues todavía traías un rezago de toda los 70s, cultura, claro. de los 70s, de todo lo que estaba pasando. Claro. Entonces, ni de chiste se iba a hacer más grande esa cuestión. Lo que les cayó como anillo al dedo, dijera cierto personaje, no cayó como anillo al dedo. Les cayó como anillo al dedo precisamente esa etapa de rockstarismo del equipo de trabajo, de los actores. Porque se fueron a la mierda, güey. Sí, exacto. Entonces fue así de, bueno, ya no sé qué preocuparnos, no van a mover masas. Denles más para que se estupidicen. Pues sí. Hubiera pasado un boom así, porque ya no volvió a pasar. No. Un boom así 10 años después. Sí, no. O sea, entre el 91 y el 97. Porque los booms así fueron ya las series sitcom en inglés. Sí. Del 92 al 97 hubiera pasado eso y se arma la revolución, papá. Sí. Ya era otro pensamiento, ya era otra forma de ver la vida. Ya se estaba empezando a globalizar el mundo. Bueno, de hecho, pues ya había entrado otra vez el Tratado de Libre Comercio. TLC. Pues sí. O sea, es que sí, ya la vida ochentera cambió precisamente con ese TLC. Pues sí, esa es una realidad. Entonces, sí, o sea, fue un trancazo, sí. Pero por algo no se ha repetido como otros programas. Sí, exacto. O sea, hay muchísimos programas de esa época que están incompletos y que aún así los transmiten en televisión. Y no es sabido que lo transmitan muy seguido. A menos que sea en televisión de paga, en En ViX. En ViX, en Retro. Pues sí, quién sabe. ¿Cómo se llamaba? En Clásico. Clásico TV. Un clásico. Pues sí, es una incógnita, fíjate. Sí, o sea... Pues coméntenos ustedes qué saben de los cachunes, qué saben de este programa, qué saben de estos mitos y leyendas. Y pues bueno, muchas gracias, Beto, de nuevo. Muchas gracias a ti por habernos Botas. traído este tema a la mesa. Exactamente. Aunque no hay mesa. No hay mesa que más aplauda, pero... Pero sí, pues muchas gracias. Sigan este 2024 conectados con nosotros. Comenten todo lo que se acuerden ustedes del cachún ra. ¿Cuál era su personaje favorito? ¿Con quién se identificaban?
Vieron la película, tenían sus discos, porque sí sacaron varios discos. Hicieron de todo. Sí, hicieron de todo. O sea, lo que yo lo único que sé es que hicieron de todo. O sea, pusieron puesta en escena, película, discos, giras. Sí, hicieron giras con la obra, serie larguísima. Los personajes tenían apariciones en otros programas. Sí, exacto, sí. Comerciales, publicidad ya específica para un personaje. Sí, exactamente. O sea, yo recuerdo que esta Lupita Sandoval mucho tiempo estuvo utilizando a Petunia. Pues sí. Para poder sobrevivir, porque de verdad ahí sí hubo un detalle. Estuvo tan bien hecha, pero tan mal protegidos a sus talentos, que no tenías de otra más que ser el personaje. O sea, ¿tuviste a Lenguardo no ser Lenguardo? En pantalla. No. Nunca viste a Lenguardo no ser Lenguardo. ¿Por qué? ¿Por la historia que me sé? Recuerda, ¿vales más que? Calladito. Sí. Vales más por lo que callas que por lo que dices. Sí, no. Sí, o sea, el Jagger todavía se logró colar en las telenovelas. Sí. ¿No? Ahí andaba. Sí. Pero también acabó prematuramente su vida. O sea, realmente. Y justo me acuerdo que decía en los créditos de inicio. El Jagger. O sea, sí le ponían el Jagger. Sí. O sea, porque ya se había quedado. Y todos se quedaron con esa. Sí, ya estaban posicionados. Sí, y el problema es que siento yo que la producción no los cuidó como para decir, ve, de aquí te vas para arriba. Shanguerotti, tampoco lo ubico en otro lado. En Tepito hasta acá. Pues sí, pero hasta ahí. Pero ya no era, o sea, no era Shanguerotti el actor, ¿no? Pues sí, eso sí. Ya era, más bien, tengo mi grupo de teatro, de puestas en escena, de performance y demás. Pero, ¿por qué? Porque soy el cachún. O sea, volvemos al punto, ¿no? Y poquito se pudieron quitar ese estigma. Sí, pues sí. Sí, de verdad que sí es. Pues sí es curioso, sí, pero sí algunas. ¿Me diste nombres? Que no tengo ni idea. Sí, ¿de quién son? ¿De quiénes son? Claro. ¿Por qué se quedó? Pues sí, así la historia debe ser. Pues vámonos, Beto. Vámonos. Nos vemos la siguiente semana con un capítulo más. Vean todos los capítulos pasados. Ninguno pasa de moda. Sí, ¿no? Siguen ahí pues estando vigentes. Todos son atemporales. Todos son atemporales. Exactamente. Y bueno, pues nos encontramos la próxima por acá. Vámonos.